Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. La verdad que agradezco la oportunidad de poder estar aquí junto a ustedes a través de este medio, en sus casas, donde ustedes se encuentren, y poder compartir con ustedes la palabra del Señor, tener este devocional de parte de la iglesia, ¿cierto?, hacia sus vidas. En este día especial, en este tiempo especial, hermanos, cuánto más necesitamos de la palabra del Señor, donde allí encontramos, cierto, el alimento sólido para nuestras almas, nuestros corazones. Como les decía, sobre todo en estos tiempos difíciles, donde quizá usted ha tenido sentimientos, ha pasado por distintos pensamientos, ¿cierto? Pero creo que hoy día, en conjunto, podamos meditar en la palabra del Señor. Vamos a leer un salmo conocido, pero no antes decir, ¿cierto?, que los salmos, hermanos, siempre han tenido un encanto especial para los creyentes de todos los tiempos. No solamente para nosotros, sino que para aquellos en la antigüedad, ¿cierto?, que pudieron disfrutar de ellos. En ellos encontramos, en los salmos, hermanos, encontramos las experiencias de los creyentes del Antiguo Testamento, que también vivieron en medio de la maldad, la incertidumbre, ¿cierto?, de este mundo. Así que quiero invitarles a leer este salmo, el Salmo 23, hermano. Sí, un salmo conocido, ¿cierto? Un salmo que lo más seguro que usted lo ha cantado, lo ha leído, lo ha meditado, lo ha memorizado. Vamos a verlo una vez más en este día. Vamos a leer el Salmo 23, del versículo 1 al versículo número 6. Dice así: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero hermanos, en este día quiero que nos detengamos a pensar, a meditar, a profundizar en el versículo número 1, donde dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y quiero leer primeramente, ¿cierto?, algunos pasajes. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En Hebreos capítulo 3, verso 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo y cuidador de vuestras almas. Hermanos, estos primeros versículos nos llevan a pensar que el pastor suple toda necesidad. Hermano, el pastor suple toda necesidad que la oveja tiene. Por ende, nuestro pastor, el Señor Jesucristo, suple toda necesidad que tenga tu vida y mi vida hoy, en este día y en este tiempo. Hermano, David, el autor de este salmo, ¿cierto?, comienza refiriéndose a Dios como su pastor. Todos recordamos que en su adolescencia él había sido pastor de ovejas. Y
en su cuidado de ellas, había llegado a tener experiencias que marcaron, hermanos, su propia vida. David como pastor tuvo experiencias que marcaron profundamente su propia vida como pastor. Podemos leer, ¿cierto? Allí en 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 al 37, David, ¿cierto? Respondiendo a Saúl y hablando de sí mismo. Dice así: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pero ahora, hermanos, vemos al rey David. No está pensando en sí mismo como pastor en este salmo, sino que en este salmo, hermano, asume la posición de oveja, que es nuestra posición, que es tu posición y mi posición. La posición de oveja donde él se siente cuidado por Dios mismo. Y si David, hermano, había protegido con delicadeza a sus ovejas y las había defendido aún a riesgo de su propia vida, ¿cómo no hará Dios mucho más a favor de él? De la misma manera, hermano, ¿cómo no hará Dios? ¿Cómo no hará el Señor, nuestro pastor? Quien también, hermano, dio su propia vida por ti y por mí. ¿Cuánto más este pastor, nuestro Señor Jesucristo, va a hacer en favor de ti en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la preocupación, de la incertidumbre que tú y yo estamos viviendo? Es interesante, hermano, ver en este versículo: el Señor es mi pastor. Es interesante ver la confianza con la que David se refiere a Dios como mi pastor. David se sentía parte del rebaño. Y sintiéndose parte de este rebaño, también, hermano, se sentía bajo la protección de Dios. Y esta, hermano, es precisamente la puerta de entrada para disfrutar de todas las bendiciones, de todos los cuidados del pastor, de nuestro Señor Jesucristo, de que tú seas parte del rebaño del Señor. Te animo en este día, hermano. Te animo, amigo, que estás escuchando quizás o viendo este video en algún momento. Si no te sientes parte de este rebaño, a buscar en el Señor Jesucristo, a ir allí también por el perdón de los pecados, para alcanzar la salvación, la vida eterna. Pero sí, hermano, tú eres parte del rebaño en este día. Déjame decirte que de la misma manera que David salía en rescate por sus ovejas, hoy nuestro Señor Jesucristo, como pastor de este rebaño, de su iglesia, también sale en rescate para cuidarte, para animarte, para fortalecerte y para cubrirte y bendecir tu vida en este tiempo. Nada me faltará. Las ovejas, hermanos, son animales que necesitan ser constantemente guiadas y cuidadas. Tú y yo, hermano, también necesitamos ser guiados, cuidados, fortalecidos en este tiempo. Tal vez sea por esto que el creyente, hermano, es comparado con las ovejas. Somos comparados como ovejas, como un redil.
David, como una de las ovejas que era cuidada por el Señor, manifiesta su completa, hermano, su completa confianza en la bondad de Dios para asegurar todo lo necesario, tanto en el presente como en el futuro. David, hermano, como una de las ovejas que era cuidada por el Señor, manifiesta su completa confianza en la bondad y en el cuidado de Dios como su pastor, para asegurar todo lo necesario, tanto en el presente como en el futuro. Hermano, la provisión divina incluye tantas cosas como el alimento, el descanso, la protección, la restauración, la compañía en este tiempo, el aliento, la dirección, el consuelo, el gozo, la felicidad, la compañía del Señor allí donde tú estás. Me imagino, hermano, que has tenido en este tiempo distintos sentimientos: preocupación, angustia, peligro. Pero déjame decirte lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, en el pastor de las ovejas. Grabemos estas palabras, hermanos, en nuestros corazones. Y cuando lleguen los momentos de prueba, repitamos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hermano, que el Señor te bendiga allí en tu hogar, que bendiga a tu familia, que bendiga tu trabajo, que cuide de tu salud, que te guarde. Y espero que pronto nos podamos ver. No sabemos el tiempo, hermano, que vamos a estar en esta condición. No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Pero mientras estemos, hermano, en esta condición, que tu confianza y tu mirada esté plenamente puesta en el pastor, en nuestro Señor Jesucristo. Puesto los ojos en el autor y en el consumador, ¿cierto?, de nuestra salvación. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde a la distancia. Un abrazo a la distancia. Y espero que nos veamos prontos y que podamos congregarnos una vez más, ¿cierto?, en nuestra iglesia. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Amén.